Buen día a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a comparecer en esta subcomisión y para poder expresar la opinión y las propuestas de la Confederación Intersindical Galega, organización mayoritaria en la enseñanza de Galicia, ante la propuesta de Pacto para la Educación. La invocación a un pacto por la educación ha sido un tema recurrente de los diferentes gobiernos del Estado, especialmente cuando estos están en minoría. El precedente más cercano nos remite al curso 2009-2010, en cuyo debate participamos y pudimos comprobar que el objetivo final en aquel momento era llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Dicho acuerdo no cuajó no porque hubiese grandes divergencias entre ambos partidos, sino porque el PP no lo veía electoralmente rentable. Queremos dejar constancia de nuestra crítica al procedimiento y al punto de partida de esta nueva iniciativa para la Confederación Intersindical Galega encierra muchas dudas, ya que los límites están fijados de antemano y no tiene en cuenta el actual contexto educativo, producto de los recortes permanentes y de la imposición de la LOMCE. Todo indica que la pretensión real del Gobierno es dar validez a los fundamentos que sustentan la actual LOMCE, aunque con ciertos retoques que la hagan más presentable socialmente, tales como la uniformización y la centralización del marco educativo, la apuesta por la privatización, incluyendo los conciertos de los centros que segregan al alumnado por razón de género, la confesionalidad de la enseñanza asignándole el valor académico a la disciplina de la religión, la gestión antidemocrática de los centros y en el clasismo y la segregación, es decir, un modelo educativo neoliberal y españolizador que destierra la enseñanza inclusiva y equitativa. En consecuencia, para la Confederación Intersindical Galega de Ensino, tanto la concepción como el procedimiento y los objetivos previstos para este pacto nos llevan a concluir que su resultado se prevé como poco o nada satisfactorio. Desde nuestro punto de vista, sería preceptivo derogar la LOMCE, restituir todos los derechos salariales, laborales y profesionales arrebatados al profesorado, derogar el decreto 14 de 2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la derogación del Real Decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, para, posteriormente, abrir un debate con la participación de todos y todas con el fin de fijar, a ser posible, los pilares de un sistema educativo distinto y antitético al recogido en la LOMCE y que facilite la elaboración, en nuestro caso, de una ley galega de educación. Somos conscientes de las dificultades que encierra un acuerdo cuando el punto de partida es totalmente divergente. Se pretende confirmar un sistema educativo centrado en la fijar un sistema educativo contrario a la configuración plurinacional, plurilingüística y pluricultural del Estado español y, al mismo tiempo, se rechaza la necesidad de eliminar los conciertos educativos y no se asume la defensa inequívoca de la enseñanza pública como única garantía de la igualdad de oportunidades. Desde el año 2010 fueron constantes las decisiones y actuaciones que llevaron a deteriorar y recortar la enseñanza pública y a eliminar numerosos derechos profesionales y salariales del profesorado. Entre otros, se redujeron los salarios en un promedio del 17%, lo que supone que desde ese año la pérdida acumulada salarial de un docente galego se sitúa entre los 31.227 y los 55.138 euros, dependiendo del cuerpo al que se pertenece y de los trienios y sesenios cumplidos. Se incrementó el horario lectivo, se rebajaron los salarios al hacer uso de la incapacidad laboral temporal, se eliminaron los acuerdos firmados, se impuso la tasa de reposición, aumentó la inestabilidad, provisionalidad y precariedad y recorte del profesorado. Por eso, para la CIGA Ensino no es posible ningún acuerdo que no se sustente en la restitución de todos los derechos del profesorado y en la valorización y reconocimiento de su trabajo.
Hay que terminar con el desmantelamiento de la enseñanza pública que supuso reducir los presupuestos, suprimir unidades, recortar calidad y medios, mientras que la enseñanza privada concertada recibe miles de millones de euros del erario público y se le permite segregar al alumnado por razón de género, regirse por reglamentos e idearios totalmente retrógrados y seleccionar al alumnado. Nunca nuestro idioma, o galego, tuvo tan poca presencia como lengua vehicular en la enseñanza, ni nunca estuvo tan desamparado. La implementación de la LOMCE significó una nueva discriminación y exclusión, pues en el conjunto de la ESO, la enseñanza en lengua gallega tiene 13 horas menos que el español en la modalidad de enseñanzas aplicadas y 10 en las académicas. Los recortes y ataques a la enseñanza pública y a nuestro idioma fueron permanentes. Medidas como prohibir la enseñanza en galego de las materias técnico-científicas, la reducción del profesorado y, fundamentalmente, la aprobación de la LOMCE y el caos de su aplicación supusieron y suponen estar permanentemente movilizándonos con diferentes medidas y acciones de todo tipo, que desde la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, de la que forma parte la CIGA Ensino, ha llevado a cabo por toda Galicia. Hay que destacar que nunca una ley educativa ha tenido tanto rechazo y combate como la LOMCE. Así fuimos capaces de conseguir que más del 80% de las familias de la enseñanza pública no enviasen a sus hijos e hijas a realizar las reválidas de tercero y sexto de primaria y de haber convocado 9 huelgas exitosas contra la LOMCE, las reválidas y los recortes. Las últimas, el 16 de febrero y el 9 de marzo, en las cuales la mayoría de las aulas quedaron vacías. El actual sistema educativo necesita una transformación profunda y por eso precisa modificar todo el marco legislativo, incluido el artículo 3 y 27 de la Constitución de 1978, en el que se fundamenta el actual modelo educativo, sustento legal de la privatización mediante conciertos educativos, mediante la confesionalidad a través de la religión como disciplina circular y también la restricción de los derechos lingüísticos para la lengua propia de Galicia. Cualquier pacto educativo debe apostar por la eliminación de los conciertos educativos en todos los niveles, comenzando inmediatamente por los que segregan al alumnado por razón de género, para continuar con los de la enseñanza no obligatoria hasta su total eliminación en todas las etapas educativas. Cualquier acuerdo educativo tiene que asentarse en la defensa inequívoca de la enseñanza pública como única garantía de equidad y calidad. Solo una educación pública, libre de normas de mercado y descontaminada de los principios del neoliberalismo, puede ser un instrumento poderoso de transformación y progreso social. Se impone, por lo tanto, dotarla de medios y de recursos necesarios para asegurar su máxima calidad. Es preciso reducir las ratios máximas a 15 alumnos por aula en educación infantil y 20 en el resto de los niveles educativos. Dotar los centros de profesorado suficiente para garantizar la atención a la diversidad y para una educación adecuada al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, así como de otros perfiles profesionales, personal cuidador, sanitario, educadores sociales, asegurar la totalidad de la gratuidad de los libros de texto, del material didáctico y de los servicios complementarios como son comedor y transporte escolar, y modificar la legislación necesaria para que las enseñanzas artísticas superiores se puedan integrar o adscribir a la universidad. Es necesario un cambio profundo para reconocer la trascendencia y la responsabilidad e importancia del trabajo docente, pilar básico e imprescindible para el funcionamiento del sistema educativo. Es indispensable también liberar al profesorado de las tareas administrativas y burocráticas, de la impartición de materias que no son de su especialidad y dotar los centros con suficiente profesorado para eliminar las aulas masificadas y facilitar una educación personalizada. El derecho a la formación continua dentro del horario laboral es una necesidad inherente a la función docente, que hoy en día no está garantizada y que hay que blindar como un derecho y un deber de todo el profesorado. Cualquier pacto debe restablecer los salarios y pagas extras de los docentes con sus correspondientes actualizaciones, teniendo en cuenta el IPC resultante desde el año 2010. La percepción del 100%
desde el primer día de la incapacidad laboral transitoria, catalogar las enfermedades profesionales del profesorado, garantizar y gratificar la jubilación a los 60 años de edad, reducir el horario lectivo a los mayores de 55 años y negociar un acceso diferenciado para el profesorado interino. Los centros educativos tienen que ser fuente de aprendizaje y de práctica democrática. Para eso es necesaria la gestión democrática, ampliar la participación del profesorado, elegir democráticamente los cargos directivos, trasladar todas las competencias pedagógicas al claustro y hacer del Consejo Escolar un órgano colegiado de control social y de verdadera participación de la comunidad escolar. Hay que reconsiderar el actual currículo escolar en todas sus dimensiones y etapas, por ser inalcanzable y con altos contenidos academicistas y mercantiles, pero también para que Galiza pueda ser objeto de estudio en toda su extensión y dimensión para el alumnado galego. Para la CIG Ensino no es asumible ningún pacto que no renuncie a continuar con el actual centralismo, profundamente españolizante y negador de la diversidad cultural y lingüística del Estado. Hoy ni siquiera están transferidas, entre otras, competencias como la concesión de las becas al estudio, los criterios de admisión de alumnado, los criterios para concertar unidades, el sistema y los requisitos para la elección de los cargos directivos, la composición y competencias de los órganos colegiados, el uso de la lengua vehicular en la enseñanza y la tasa de reposición de efectivos de acceso a la función pública docente. El Estado se atribuye todo lo concerniente a los principios, fines y objetivos de la educación, imposibilitando la adaptación del sistema educativo a la realidad nacional, cultural y lingüística de Galicia, que facilite la elaboración de una verdadera ley galega de educación. Debemos desterrar del sistema educativo los mecanismos que propugnan los valores competitivos, selectivos, mercantiles y confesionales. En conclusión, necesitamos un pacto educativo que reconozca el Estado español como plurinacional y, por tanto, permita que las naciones que lo conforman tengan su propio sistema educativo, entre otras razones porque el actual modelo educativo no asume nuestra identidad nacional, tergiversa y oculta nuestra historia y cultura y margina nuestro idioma. Asimismo, urge derogar la LOMCE y sus reválidas, cesar con los recortes en la enseñanza pública, reponer los derechos arrebatados al profesorado, dotar los centros con profesorado suficiente y dedicar el 7% del PIB a la educación pública. Para la CIG Ensino, un pacto educativo debe conllevar una transformación radical del sistema educativo, la modificación de la Constitución y la supresión de los conciertos educativos. Necesitamos una educación pública y universal, de 0 a 18 años, inclusiva y equitativa, totalmente laica, coeducativa y no sexista, gratuita y democrática y que garantice una real igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias.